Hola, hola chicos y bienvenido aquí al curso de Geografía. Te saluda el profesor Juan Lébano Medrano. Nos encontramos nuevamente de forma virtual, por supuesto. Bien chicos, aquí vamos a hacer el tema de hidrografía. Ustedes ya me conocen un poco tiempo, pero ya más o menos, hasta que todo esto pase, volveremos a los salones. Está un poco difícil, pero quizás hasta todo el año nos tome esto. Lo único que podemos hacer es seguir y seguir aprendiendo también. ¿Ya chico? Entonces, bienvenido aquí al curso. Vamos a empezar lo que es la hidrografía. Pones la fecha, la semana igual, pones el tema y ahí está. Bien, te lo presento entonces. La hidrosfera es toda la masa de agua que rodea el planeta, sí. La hidrografía es la rama de geografía que estudia los mares, que estudia los lagos, donde estén las partes líquidas de la Tierra. Profesor, ¿por qué está poniendo dos conceptos? Bien, la hidrografía es un poco más especializada, ¿no? La hidrosfera ya es más general. ¿No, muchacho? Pero en el libro está así, hidrografía. Así que vamos a seguir lo que dice nuestro libro. Prácticamente parecido le he puesto al libro, muchacho, porque es lo que tenemos que aprender. Así que póngale atención aquí, ¿no? La hidrografía en sí va a tratar lo más general, océanos, mares, ríos, ¿no? En cambio, la hidrografía aquí vamos a ver ciertos relieves, ya te los voy a mostrar. Mira, aquí por ejemplo, el relieve del litoral. ¿Qué cosa es el litoral? Bien, del mapa de Perú, todo lo que está al borde y que colinda con el Océano Pacífico, toda esa franja es el litoral peruano, la costa. Nosotros vivimos en el litoral peruano, porque tú el mar lo ves ahí nomás, ¿sí o no? Entonces todos nosotros estamos dentro del litoral peruano. Ya, esa es la costa peruana. Desde Piura, Tumbes hasta la parte de Tacna, toda esa zona, todo eso es el litoral peruano. Ya, chico, es la costa. ¿Ok? ¿Estás comprendiendo? A ver si tengo un mapa por acá, creo que no tengo. ¿Ya? Bien, eso es el litoral. Entonces queda claro ese concepto del litoral peruano. Ahora, todo ese litoral, toda la costa tiene deformaciones, tiene puntas, tiene huecos. Y todos ellos van a tener nombre. Tú, por ejemplo, has ido a la playa. Eso, playa ya es un término, es una forma de relieve. Por ejemplo, la primera geoforma o el primer relieve, aquí está la península. Esto apunta que va a salir de un continente, grande, pequeña. ¿No? Algunos países tienen penínsulas grandes, otros tienen penínsulas pequeñas. Por ejemplo, mira de la parte superior derecha, ¿ves? Una puntita, ¿no? Media cabezona, así. Ajá, ahí está. Es una península. Otros, por ejemplo, acá tenemos la península Yesca, Ferrol, la península de Paracas, que es la más pronunciada y la que se nota mejor, ¿no? ¿Ves? Abajo tiene diferentes formas las penínsulas. Los chicos están saliendo sobre un continente. Hay gigantescas también. ¿Pueden ser, profesor, todo un país? Sí, sí, sí. Más o menos en los libros está de otra forma definido. Traté de definirlo como para que entiendas. ¿No, chico? Por ejemplo, existe la península ibérica, que es toda España prácticamente. O sea, toda esa cabecita de España. No sé si has visto el mapa de Europa. Bueno, si no has visto, no te preocupes que más adelante o todo el año vamos a tener lo que es geografía mundial. Y ahí vamos a ver a España, vamos a ver Italia también, que es totalmente una península, una península itálica. La península del Peloponeso y así vamos a ver. La península escandinava también, ¿no? La vamos a ver poco a poco. Pero que quede claro, entonces, que una península es una parte pronunciada de un continente. Sí, está sobresaliendo. Una península. ¿Ya, chico? ¿Queda claro? Listo. Más o menos de esto va a tratar la hidrografía. Mira, la rama de geografía física dedica al estudio de las aguas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo define? Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Miras bien? La limnología, ¿no? La que estudia los lagos. ¿Ves? Párate aquí. Todo esto, todo esto, chico, no lo vamos a ver. Por supuesto. Eh, la hidrosfera, por ejemplo, comienza con esto, ¿no? Y también comienza con los tipos de aguas, ¿no? Hay aguas lénticas, lóticas y freáticas, ¿sí o no? Bueno, las aguas lóticas son las que están, la que tienen movimiento, como por ejemplo el agua de los ríos. ¿Te das cuenta? Tiene movimiento. Ríos, riachuelos tienen sus movimientos. Las aguas lénticas son las que están en los lagos, no lénticas. Y las freáticas son las que están en el subsuelo. Así se van a clasificar las aguas en el mundo.
Luego después viene el tema de los océanos, que son 5 océanos importantes, ¿no? Desde el más grande del Pacífico hasta el último, que es el Ártico, ¿no? De menor cantidad, o más pequeño. 5 mares que van a rodear el mundo. No te preocupes que también eso lo vamos a hacer poco a poco. ¿No? Después viene la clasificación de mares. Hay mares epicontinentales, mares mediterráneos e insulares, ¿no? Un mar, ¿qué es un mar? Podemos diferenciarlo de un océano. No sé si has escuchado, océano y mar. ¿Qué diferencia puede haber entre ellos dos? El mar, por ejemplo, es una porción de océano. O sea, el mar está dentro del océano. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Así que, por ejemplo, el mar peruano está dentro del océano Pacífico. Y así tenemos mar ecuatoriano, mar chileno y así. ¿Ya? Así que quede muy claro esto, una diferencia entre mar y un océano. Algunos dicen uno es más grande que el otro, otros no. Es una porción de océano el mar, ¿ok? Ese es el término correcto para definirlo. ¿Estamos? Muy bien. Bien, dentro el océano también tiene sus relieves, tiene también sus montañas, también tiene cordilleras dentro del mar, chico. Eso se llama relieve subterráneo. Ah, y ahí está lo que te decía, ¿no? Justo aguas lénticas, aguas lóticas. También te decía que la hidrófera también va a estudiar los lagos. ¿Qué tipo de lagos? Lagos de herradura, lagos de barrera, lagos tectónicos, volcánicos y así. ¿Ya? Hay lagos que se forman en cráteres de volcanes, chicos. Tú dices, profesor, ¿cómo está hasta arriba? ¿No? Hay el lago cráter de Oregon, que está ahí en Estados Unidos. Ese cráter está abajo, o sea, es grande, pero no es una montaña, pues como tú te imaginas un volcán, ¿no? Y ahí está pues un lago, se llama el lago cráter de Oregon. El lago Titicaca, por ejemplo, es un lago tectónico, es producto de que las placas se han movido, han hecho un hueco y entonces ahí se ha formado el lago, ¿no? Y así podría darte muchos ejemplos de lagos. Hay lagos extintos también, como el Mar Muerto, por ejemplo. Entonces, sigamos con esto, lo que es la hidrografía y su estudio. Bien, acá hay otra geoforma del litoral, el Golfo. Fíjate bien. ¿Ves? Es como una entrada. Ahora, los que van a venir son parecidos todos. Así que va a haber una confusión, pero vamos a tratar de aclararte. La verdad es que ni los que hacen esto se lo aclaran muy bien. Y hacen la diferencia más que todo por el tamaño, ¿no? El tamaño cuenta. Dice de acuerdo que la disciplina es un golfo se una parte del mar. Mira, yo lo veo así. Lo más famoso, por ejemplo, es el Golfo Pérsico, ¿no? Ese es el más famoso. Es una entrada en el continente asiático. Una bahía. Mira, ¿te das cuenta? Tiene la misma forma, ¿no? Y finalmente una ensenada que también tiene la misma forma, pero van en ese orden. El golfo es más enorme, la bahía es más pequeño y la ensenada es mucho más pequeña todavía, ¿no? En las bahías suelen hacer puertos. Los golfos ya son gigantescos, ¿no? Y hay más cosas. Y en las ensenadas no, son así nada más, poquito. No sé si habrá sido una. Yo sí he ido, por ejemplo, a una ensenada, he estado ahí. Estos que están acá, ¿ves? No sé si te das cuenta de la diferencia, pero son parecidos, pero es por tamaño que lo están diferenciando. Ajá. Esta en profundidad se encuentra casi cerrada en los extremos de la Tierra, llamado cabos. Ajá, mira, los del Golfo, los extremos también se llaman los cabos. Por ejemplo, hay Cabo de la Buena Esperanza, Cabo Tormentoso, bueno, es igual. Los cabos, lo que están asociados. Porque esa parte es enorme, chico, es gigante. Si tú ves el Golfo, por ejemplo, a ver, el que está, el Pérsico, sí, es una entrada gigantesca, chico. Bien, ya lo viste, ahí está. La bahía, en su parte de bahía se encuentra una entrada al mar, o también es un lago, se encuentra rodeado por completo de tierra, a excepción de sus extremos. Así, ahora la ensenada, así mismo es una disciplina de la geografía que define la ensenada como un accidente geográfico costero. Bueno, te va a definir casi lo mismo. ¿Ah? Algunos están, por ejemplo, la ensenada no tiene casi nada de profundidad, la bahía sí tiene cierta profundidad y el golfo pues, o sea, todo depende del tamaño, la profundidad, lo ancho, la extensión, depende de su tamaño, chico. Entonces esos son los principales relieves. Los estrechos y los canales también son parecidos. Por ejemplo, el más conocido es el estrecho de Bering. Mira cómo está ese estrecho. El estrecho de Bering que va a conectar pues lo que es la zona de Siberia con Alaska.
¿Ves? Por aquí pasaron los primeros peruanos, ¿no? Este es el estrecho de Bering. Este es el continente americano y este es el continente asiático. ¿Ya? Siberia, Alaska. Entonces, este estrecho de aquí, ¿no? Le van a llamar estrecho de Bering porque el estrecho de Bering fue el que lo descubrió, ¿no? Ahí está, ese estrecho. Ahora, un canal. ¿Qué es un canal? Este es un canal, mira, ¿ves la diferencia? Ya es un poco más angosto, ¿ves? En cambio, un estrecho, ¿no? Es relativamente más amplio, ¿no? Pero este ya es un poco más angosto y sirve, ¿no? Por ejemplo, este es el canal de Panamá. El canal de Panamá, que sirve, ¿no? Para el transporte. Para que lo hicieron los estadounidenses, como para allá no se den un vueltón, ¿no? Sino que por Panamá nomás cortan, como es cortito esa zona, no sé si has visto el mapa, si no lo conoces también ya te lo voy a enseñar, muchacho, no te preocupes. Han hecho pues un canal para no darse una vuelta y pasar por la parte norte del continente sudamericano, por Panamá, ¿no? Y llegar pues a nosotros o a los otros países más. ¿No? ¿Ves la diferencia, no? ¿Te das cuenta? Acá está su estrecho y este es un canal, ¿ves? ¿Te das cuenta cómo es el canal? El canal de la Mancha también, ¿no? El estrecho de Gibraltar, ¿no? ¿Te das cuenta cómo son los estrechos y los canales, ¿no? Distintos, ¿no? Este es más amplio, pues, más amplio. Estos ya son un poquito más cortos. ¿Ves? Entonces diferencia muy bien los estrechos y los canales. Los canales, pues, este, por ejemplo, este es el canal de Panamá, perdón, y este es el canal de Suez, ahora que me acuerdo. El canal de Suez que está uniendo, pues, está en la parte de África. Del Mar Rojo sale ahí un corte hasta el Mediterráneo, que conecta con el mar Mediterráneo. Por eso que es necesario que usted sepa la geografía mundial, cosa que yo te nombro estas cositas que Mediterráneo, continentes, y usted tiene que estar ubicado. Así que es necesario que lo sepa. ¿El chico? Bien, entonces eso es un estrecho y un canal. Ya hemos visto entonces lo anterior que es golfos, bahías, ensenadas, ¿no? Más o menos que casi tienen la misma forma. Me falta también pues las playas, también falta, por ejemplo, los, los tipo barrancos, ¿no? Esos también son relieves de nuestro litoral, ¿no? Tenemos que ver entonces esa parte. Hay bastantes relieves en el litoral. Ah, ya. Ahora vamos, aparte de estos conceptos, a ver, ¿cuáles son los relieves entonces del litoral? Ya lo has visto, golfos, bahías, ensenadas, canales, estrechos. También existen los atolones, también están las playas, ¿no? También están el acantilado, el acantilado también falta, chico. Que son especies de precipicio, no sé si has visto, pero no sé, parece una montaña y abajo está el mar, ese es un acantilado. Hay gente que se suicida también por ahí, ¿no? Ahora vamos a ver los conceptos relacionados a los ríos, y esto es importante, ¿ya, chicos? Porque no sé si has escuchado, pero dicen, en el curso del río tal, el caudal del río ha subido, el caudal, así, cosas así, ¿no? O sea, esos términos básicos tú tienes que saberlo. Y aquí te lo voy a mostrar, por supuesto. Conceptos fluviales relacionados a los ríos. ¿Qué es una vertiente hidrográfica? Vertiente, verter. Por ejemplo, tú dices, yo voy a echar un poco más de agua o voy a echar agua con algo a la sopa para que le dé sabor. Entonces voy a verter un poco más de agua, se dice. ¿Te das cuenta cómo es esa acción de verter? ¿No? Dices, a ver, voy a echar leche a mi avena. Entonces vas a verter leche a la avena. ¿Entiendes? Ajá, esa es la acción de la vertiente. Entonces, ¿qué se va a verter aquí? Agua de los ríos al mar. Así de simple. Pero tenemos la vertiente del Amazonas que no llega al mar. Pero vierten sus aguas en el río Amazonas, que es el más grande del mundo, el más caudaloso del mundo. Vierten sus aguas en un colector común, para tal caso. Ahí está. La geografía denomina la vertiente a una superficie que presenta concavidades de inclinación variables, pudiendo ser un declive o una ladera de contorno regular e irregular que posibilita que el agua descienda desde las partes altas hacia las partes bajas. Por ejemplo, desde el pico de una montaña, ¿no? ¿Qué entendiste? Desde acá entendiste, ¿no? Acá está. Ah, desde acá, ¿no? Agua que desciende desde las partes altas. Todas estas partes, ¿no?
Ajá. Entonces, esa es la zona, ¿no? De la parte de una montaña baja, hay deshielo glaciares, no sé, una montaña donde tenga pues arriba pues un poco de hielo. Entonces el río va fluyendo, va naciendo por ahí hasta llegar a dónde? Al mar. Así de simple. Más o menos esta es la idea. ¿Lo ves? Ajá, perfecto, ¿no? ¿A dónde se dirigen? Al mar, su último sitio. Profesor, pero si no está el mar, como el Titicaca, por ejemplo, también dicen que es una vertiente y no llega al mar. Ah, pero llega al Titicaca. Entonces, ¿cuál es el colector común? El lago Titicaca, pues chico. Es una vertiente, pero el lago Titicaca. Aquí en Perú hay tres colectores comunes, el mismo río Amazonas, el mismo Océano Pacífico y el lago Titicaca. Más o menos esta es la idea, ¿no? Esto es lo que te mencionaba. Esta es la vertiente del Amazonas, esta es toda la vertiente del Pacífico y esta es la vertiente del Titicaca. ¿Quién es el colector común? Es acá el lago Titicaca, ¿verdad? Todos estos ríos vierten sus aguas al Titicaca. Todos estos ríos vierten sus aguas aquí, al río Amazonas. Chico, esta es la cuenca que va hasta Brasil, va a ciertas partes de esta zona de acá, de Colombia, de Ecuador. Es la cuenca más grande del mundo. ¿Y qué es una cuenca, chico? Una cuenca es, mira, cuando hay un río, ¿ves estas ramificaciones que parecen venitas? Todo esto es una cuenca. Ah, ya, profesor, me doy cuenta. Entonces, una cuenca es una ramificación de ríos con un río principal. Por supuesto. Así, muchacho, qué inteligente eres. ¿Ves? Hay un río principal y tiene varias ramificaciones. Eso es una cuenca. Profesor, ¿esto es una cuenca? También es una cuenca, muchacho. ¿Ya? Bien, entonces esta es la vertiente del Pacífico. Esto es lo que te digo que es el litoral. Todo esto de aquí es el litoral peruano. Todo este borde, ¿ves? Esto de aquí es la península de Paracas. ¿Te das cuenta? Profesor, el Callao, la punta, también es una... Sí, sí, también es una punta, ¿ves? Chiquititas, puntitas. Hay grandes y hay chicas, ¿no? Penínsulas grandecitas y penínsulas chiquititas. ¿Ya? Entonces queda claro que es el relieve y esta es la vertiente. Vierten sus aguas a dónde? Acá, al Océano Pacífico. ¿Ya, chico? Entonces esa es una vertiente, de la montaña hacia el mar. ¿Queda claro? Vamos a ver lo que son los ríos ahora y sus partes. Bien, claro, los ríos van a definirlos como corrientes de agua dulce que se mueven por el continente, ¿no? Aquí dice corriente de agua dulce que fluye del continente y que desemboca o muere en un mar, o lago u otro río, ¿no? Justamente es así, ¿no? Siendo denominada en el caso de las palabras fluentes. Ajá. Hay ríos lo que es afluentes y efluentes. Ajá. Por ejemplo, los ríos que van, los que traen o llevan agua al río Amazonas son ríos afluentes. Y los que sacan agua del río, es que hay ríos que llevan agua y hay ríos que sacan agua. Por eso es que está todo nivelado, ¿no? Entonces, los ríos que llevan agua, por ejemplo, el río Amazonas, son ríos afluentes. Y los que sacan el agua son ríos efluentes. ¿Ya, chico? Espero que se haya entendido. Bien, el curso. El curso es una parte del río. O sea, el desplazamiento del río es el curso. Hay curso alto, curso medio y curso final o curso bajo. Es justamente en donde nace el río, apogeo del río y muerte del río. El curso alto, por ejemplo, es el nacimiento. No se encuentra relacionado en el nacimiento del mismo, ¿ves? Es decir, normalmente relacionados con las escapadas o montañas. ¿Te das cuenta? ¿Dónde nace un río? El río también tiene varios orígenes. Puede ser en un glaciar, ¿no? Una montaña glaciar. Puede ser otro río. O también puede ser que sale de un lago. ¿Te das cuenta? Así que hay tres formas, hay tres nacimientos del río. Entonces, en el curso medio, que es el apogeo del río, hay meandros o encurvamientos. Dice, será un momento en el cual las aguas de los ríos pasan de una manera más moderada y donde la característica principal que veamos a encontrar serán los denominados meandros o encurvamientos que son producidos para esquivar obstáculos del terreno que el agua no puede atravesar de forma natural. A ver, chico, un río, no sé si has visto, pero hay ríos que tienen unas formas más o menos onduladas, así, van totalmente onduladas. Esos ondulamientos son meandros, ¿ves?
encurvamientos o meandros. Y eso se hace por ejemplo, la altura de donde estén. A ver, si el río se está desplazando o viene directo de una parte alta, baja con todo de forma directa. Pero si está bajo, viene ya encurvado, porque no tiene fuerza. Ajá, ¿te das cuenta? Por ejemplo, echa agua en el piso. No así pues fuerte, sino que trata de hacerlo como un río, déjalo, hace una línea y vas a ver que el río va a ir de frente. En cambio, si, perdón, en el piso no va a ir de frente y no va a avanzar. En cambio, si fuera de subidita, echa agua y va a bajar. ¿Te das cuenta? Es la misma idea. En el curso de bajo río ya es la muerte del río, es la desembocadura del río, ¿ya chico? Entonces esos son los cursos. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Mira cómo acá ha formado curvaturas o meandros. Esto de acá, estas curvaturas son meandros y algunos forman lagos, ¿no? Porque se secan y se salen de ahí y quedan forma de lagos de forma de herradura. ¿Ves? Entonces ahí está el nacimiento del río, hasta su final. ¿El chico? Bien, el caudal. El caudal es la cantidad de agua que posee el río. Por eso, por ejemplo, al río Amazonas le dicen que es el río más caudaloso del mundo. Del mundo. Por eso quiere decir que tiene abundante agua y no se acaba. Así es, chico. Tiene abundante agua. Pero los ríos de la Amazonía, ¿cómo tienen el agua? ¿Cómo siempre están con agua? ¿A qué se debe eso? Ah, las lluvias, pues, chicos, de la selva. Los ríos de acá, de la costa, pues no tienen un régimen irregular. O sea, a veces están vacíos, a veces tienen bastante agua. El cauce de un río es por donde ha pasado, es el lecho del río. No sé si has visto, pero aquí los ríos de nuestra costa, el Rima, por ejemplo el Chillón, en las épocas de invierno están secos, pero sabemos que ha pasado un río por ahí. No habrá agua, pero sabemos que ha pasado un río por ahí. Eso, chico, es el cauce del río, es el lecho del río. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Muy bien. La cuenca que te expliqué hace un momento, ujú, es un conjunto de ríos, la desembocadura. Hay varias partes de desembocadura. Mira, por ejemplo, cuando un río viene de esta forma y desemboca en una sola línea, se llama estuario. Pero cuando un río viene y desemboca en varias líneas, se llama delta. Aquí no hay, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la desembocadura. También hay confluencia de ríos también, chico. ¿No? Hay confluencia donde van a nacer otros ríos. Por ejemplo, entre la confluencia del río Ucayali y el río Marañón nace el río Amazonas, chico. Imagínate. Así que hay confluencias, hay tipo de desembocaduras. Aquí me parece que no he puesto el régimen, ¿ya ves? No está el régimen. El régimen del río significa la variación que tiene el río. Por ejemplo, en el río Amazonas o los ríos de la parte de la Amazonía son ríos regulares. ¿Qué entonces podríamos imaginarnos? ¿No? Que su caudal de agua no baja. Están siempre con la misma cantidad. Y en cambio decimos, los ríos de la parte de la costa son ríos irregulares, de régimen irregular. ¿Eso qué quiere decir? Que en el verano tienen agua y en el invierno no. ¿Te das cuenta? Así nos vamos a manejar. El régimen de un río es eso, ¿no, chico? Es la variación de la cantidad de agua que posee un río. Ese es el régimen, ¿no? Aquí hay desembocadura, sabemos que hay dos formas. Hay desembocadura en estuario y hay desembocadura en delta. Tenemos las cuencas. Ah, verdad, hay cuencas también abiertas y cuencas cerradas. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que en el Perú existen tres vertientes? Y la vertiente del Titicaca, ¿te das cuenta? Que ellos no desembocan en el mar, sino que en el Titicaca. Ajá. Esa es una cuenca cerrada, por ejemplo. Endorreica, le van a decir. Y adivinen las exorreicas quiénes son, las que sí desembocan, pues. Como por ejemplo, la vertiente del Pacífico. ¿Ya, chico? Bien, entonces lo otro, la confluencia va a originar nuevos ríos. Los ríos afluentes y efluentes también ya te lo expliqué. Hay ríos también hay ríos que se secan. Por ejemplo, el río Ica, en las épocas malas para ese río, no llega a desembocar, se queda. Pues, ahí ya no llega a desembocar al mar. Entonces podríamos decir que es un río arreico.
¿Te das cuenta? ¿No? Los ríos arreicos no desembocan, se quedan. ¿Ya, chico? A ver, me parece que ya no me olvido más de estas características de los ríos. Espero que te haya quedado claro, chico. ¿Ya? Todo lo que o sea, todo lo que hemos aprendido aquí, lo que es el relieve, las partes del río, se hace ¿por qué? Porque la vamos a utilizar más adelante, porque en cada continente va a haber tipos de relieves, va a haber cuencas, va a haber ríos. Todo lo que hemos aprendido aquí vamos a hacerlo más adelante en los continentes. Por ejemplo, la clase que viene va a venir de geomorfología, que son las formas del relieve. Entonces, todo esto que estamos aprendiendo es porque en el continente lo vamos a mencionar. Si yo, por ejemplo, te digo, vamos a ver la geomorfología de América. Entonces tú dices, ah, ya, entonces vamos a ver todos los relieves de América, como mesetas, desiertos, no penínsulas, bahías, todas estas cosas son formas, son relieves. Y te decíamos, ahora vamos a la hidrografía del continente africano. Entonces tú dices, hidrografía, ah, ya, entonces vamos a ver los ríos. Vamos a ver cómo están compuestas partes del río o qué ríos tienen. Algunos son regulares, otros irregulares, y así sucesivamente, ¿me entiendes? Vamos al continente europeo, te digo así, mira, la península, tanto dice, ah, península ya sé qué es. El Golfo, entonces ya sabes, ¿me entiendes? Para eso se está estudiando esto. Lo que es la hidrografía, lo que va a ser la geomorfología, que me parece que ya lo estudiamos. Entonces todo esto se está viendo para hacer más adelante los continentes y tú no te estés perdiendo en lo que uno va a decir. Porque nosotros vamos a comenzar con América. Y vamos a ver geomorfología e hidrografía de América, población y economía. Vamos a ver cómo están todos ellos. De todo el mundo, chicos, sí, hasta acabar nuestro ciclo. Esperemos pues que encuentren la vacuna, encuentren algo para volver a los salones que es ya más directo, ¿no? Y ahí tú ya puedes hacer mejor las preguntas, ¿no? Aunque aquí pues puedes repetir, ¿no? A cada rato lo que no has entendido. Y también tenemos pues una clase en vivo. Y ahí pues también puedes dar tus preguntas de forma ordenada, por supuesto, ¿no? Ya las cosas son distintas, hay que tratar de arreglarnos, ¿ya, muchachos? Bien, como tarea va a quedar esto, 22 y 23, vamos a hacerlo ahí en vivo. Y en la página 24 hay unas preguntitas que hay que hacer en el cuaderno. ¿Ya, chicos? Las otras las rellenamos nosotros. ¿Ya? Preguntas 3 y 5. ¿Ya? Eso va a quedar como tarea. ¿Ya? Vamos a hacer el libro. Y las preguntas 3 y 5 las haces en tu cuaderno. Hay cierto espacio ahí en el libro, pero bueno, en tu cuaderno mejor. ¿Ya? O depende, ¿no? Depende qué es lo que diga el colegio. ¿Ya, muchachos? Así que conmigo es para la próxima clase. Nos vemos virtualmente.